Bueno, yo de nuevo mil gracias a todos por acompañarnos. Hoy ha sido un día largo porque tuvimos asamblea desde las 7 de la mañana y tenerlos juntos después de 2 años que nos hemos visto esporádicamente entre algunos, pues no era voy a decir, tan sencillo y no quería dejar pasar la oportunidad de este trabajo que hemos venido haciendo con ANIF, de hablar de un sector que es… Cuando Mauricio lo mencionó ahorita, lo mencionó el ministro en su intervención, y por eso yo tenía, digamos, un interés particular en invitar a Sandra, que ha sido una gran aliada nuestra, y al sector, obviamente, de la construcción, a hacerle un doble clic al tema de vivienda. Sandra, por un momento tuvimos una mini crisis porque tiene su asamblea en Cali, pero creo que la pandemia permite estas cosas que antes no nos atrevíamos, y es que no toca cambiar el horario, podemos hacer ambas actividades y podemos tener este diálogo con la ayuda de Mauricio y obviamente con la presencia de Sandra desde Cali. Así que mil y mil gracias por acompañarnos, y esto va a ser una conversacioncita rápida que la hemos tenido por chat entre los tres, pero la vamos a tratar de presentar de manera un poquito más amable acá. El sector de la construcción, cuando uno se sienta a ver los resultados del estudio, del análisis que hemos venido haciendo con ANIF, es uno de esos ejemplos donde uno claramente puede ver y entender desde el punto de vista de innovación lo que un sector como el sector fiduciario puede aportar. Mauricio lo decía, los que somos un poquito más viejos, nos acordamos lo que fue la crisis de finales de los 90. Y Sandra tiene, digamos, algunas de las cifras, no voy a repetirme, pero lo que vivimos a finales de los 90, que esencialmente fue una ruptura del canal a través del cual se desarrollaban proyectos, se financiaban, se garantizaba la entrega de esos inmuebles a las familias, hizo crisis. Hizo una crisis que terminó contagiando el sector financiero y nos generó la primera gran recesión que habíamos tenido en el siglo pasado y que duramos muchos años en recuperarnos, y creo que esa crisis, si la miramos con un poco más de detalle, nos trajo enormes lecciones, y una de esas grandes lecciones ha sido cómo el apoyo de la industria y del sector fiduciario ha sido capaz de ayudar a resolver un problema que no es un problema menor, porque le pega a uno de los objetivos fundamentales de las familias, es tener un techo propio. Entonces, a mí me gustaría un poco arrancar por ese punto. Le voy a preguntar primero a Mauricio sobre esa experiencia de la crisis de finales de los 90, un poco sobre las lecciones del sector de la construcción y de las corporaciones de ahorro de vivienda que se quebraban en su momento, como recordar un poquito esa historia de lo que pasó allí para tratar de entender lo que aprendimos y lo que el sector de la construcción y el sector fiduciario han sido capaces de desarrollar para tener el vibrante sector constructivo que tenemos hoy en día, factor fundamental en la reactivación de la economía post pandemia. Así que arrancaría por Mauricio un poquito a que nos aterrice nuevamente. Esto toca en edad, ¿no? Los mayorcitos van hablando de la historia, luego los más jóvenes como Sandra y yo hablamos de la innovación y del futuro. Bueno, gracias, joven doctor Arce. Antes que nada, saludo a la doctora Sandra, siempre es un placer verla y compartir con ella el espacio. Sí, no, como usted ya lo dijo, de la crisis del 99 y de todo este tema de las corporaciones de ahorro y vivienda y de la banca, hubo lecciones muy importantes. Si usted me permite, empiezo por unas lecciones, dijéramos, más generales, y después paso al tema específico de fiducia y del sector vivienda. Hubo dos lecciones muy importantes, que como digo son de carácter más general, que son clave para que el sector fiduciario, para que el sector vivienda se haya podido desarrollar, pero que están más, dijéramos, en el ámbito macroeconómico. Uno, lo único bueno que nos dejó esa crisis, nos dejó una cosa buena, porque todo fue malo en esa crisis menos una cosa, que fue que se acabó la banca pública, ¿sí? Entonces, eso, dijéramos, fue una lección buena. La banca pública siempre, así uno la diga que la maneja bien y que es buena y que puede ser un instrumento de desarrollo y que no sé qué, termina siendo siempre un instrumento de quiebra para los países, ¿sí? Porque es lo primero que se quiebra, es lo primero que
que se va, y yo creo que eso fue una lección muy importante, y no solo lección, sino un desarrollo muy importante que ha permitido que en estos 23 años, desde allá hasta hoy, haya pasado todo lo que hemos visto que ha pasado. Lo segundo, también desde el punto de vista más macroeconómico y más general, es que nos dio la lección de que el Banco de la República tiene que concentrarse en la inflación, ¿sí? Y que no se puede estar distrayendo en otras cosas, que fue exactamente lo que pasó allí. El Banco de la República se puso a distraerse, a ayudar al gobierno a que la economía creciera, se puso a... que es exactamente lo que se está pidiendo ahorita que haga, ¿sí? Y fue lo que hizo en ese momento, y se puso también a defender la tasa de cambio, y eso hizo que la tasa de intereses se disparara, y como todo el mundo estaba tan endeudado, incluido el gobierno, incluidos los bancos, incluidas las empresas, pues la subida de la tasa de interés, que llegó a niveles reales del 40%, quebró a todo el mundo. Fue como con un alfiler darle a una bomba, ¿sí? Se estalló y eso quebró a todo el mundo, y el Banco de la República aprendió la lección. Desde el 2000 nunca volvió a meterse en temas de crecimiento, ni de empleo, ni a tratar de alterar la junta. Lo segundo, en cuanto al tema que nos ya más, perdón, lo tercero, más concentrado en este tema, usted lo dijo. O sea, ahí nos dimos cuenta que el esquema de vivienda, para desarrollar la vivienda en Colombia, adolecía de unos problemas grandísimos. Buscar siempre tener vivienda terminada, no tener instrumentos para poder hacer proyectos grandes desde el principio y financiarlos de manera adecuada, corporaciones que dijéramos eran débiles y que solo se metían en esos temas que probablemente no era el instrumento más adecuado, como sí lo es la fiducia, para desarrollar un sector que requiere mucha plata y sobre todo que requiere mucho tiempo, ¿sí? Porque no requiere solo plata, sino que la gente cuando pide un crédito de vivienda, pues no le sirve que sea 5 años, sino tiene que ser a 10, tiene que ser a 15, y los montos son grandes. Entonces dijéramos, esa lección fue fundamental. Hay que tener mecanismos que permitan que uno pueda meter la plata tranquilo desde el principio y que va a financiar, y que va a financiar un proyecto de largo plazo, y que además le den a los que otorgan el crédito la seguridad de que al otorgar el crédito se lo van a pagar. Y eso es exactamente, dijéramos, lo que ha pasado, y por eso el sector de la vivienda ha sido, como usted bien lo dice, tan dinámico en los últimos 20 años, y especialmente en los últimos, yo no sé, 5 o 6, se ha notado un dinamismo aún más grande. Y eso, dijéramos, también aplica un poco para las obras civiles. Muchas gracias, Mauricio. Sandra, cuando hablamos de la crisis, digamos de esa crisis de finales de los 90, hablábamos un poco de las lecciones para el sector de la construcción, de cómo esa crisis, digamos, moldeó el modelo que tenemos hoy en día, que claramente ha tenido grandes avances, pero que está en crecimiento, que está en evolución. Tú y yo hemos tenido la oportunidad de hablar incluso de los desafíos hacia adelante, que espero que hablemos al final, pero me gustaría oírte un poco sobre eso que aprendió el sector de la construcción y cómo esa crisis modeló este sector tan vibrante durante estas últimas 2 décadas. Bueno, Germán, mil gracias, te mando un gran saludo, un gran abrazo, gracias por la invitación, lo mismo Mauricio Santamaría, para mí es un honor compartir panel con ustedes, con 2 jóvenes que manejan con tanta profundidad los temas. Un saludo para todo el auditorio, el señor superintendente, que entiendo que nos está acompañando, los funcionarios de las fiduciarias y del Ministerio de Hacienda, que hay algunos, en fin, un saludo para todos. Como dice Germán, estoy en asambleas y la maravilla que me dejó la pandemia es empezar a valorar la presencialidad. Entonces no podía faltar acá en la tierra de Germán a hacer esta asamblea. Entrando en materia, y a riesgo de repetirme un poco, porque estuve viendo la presentación y pude acceder al informe, al buen estudio, que hizo Ana y Mauricio sobre el tema del fiduciario, pues ya lo dijeron ustedes, lo que nos enseñó esta crisis es un cambio de paradigma. Colombia pues se construía para vender, y eso fue lo que generó parte de esta crisis, fue la cantidad de inventario que terminamos acumulando, porque
ustedes saben lo que pasó, que hubo el sector, se llevó también por delante el sector financiero. Entonces, ese antiguo modelo era que hacía que el constructor asumía la cantidad de riesgos, todos los riesgos, incluida esa acumulación de inventario, que todavía, les quiero decir, y todos lo sabemos, es de esos indicadores que uno le tiene pánico. En Colombia, cuando hablamos nosotros, hemos coordinado el PAN, y cuando empezamos a ver acumulación de inventario, empezamos a hablar con los empresarios, decir, ojo con esto. Y entonces, eso nos brinda ante dos elementos, al menos en la información, de dos elementos. Uno, la acumulación de inventario. Esto reduce significativamente. Por ejemplo, en este momento en Colombia hay un 4.5% de viviendas terminadas, unidades terminadas por vender de la gran oferta. Casi todo está en el segmento medio, pero con una rotación de muy pocos meses. Entonces, estamos blindados. Aprendimos a que lo que tocaba era tener un modelo que nos permitiera prevender, y ahí aparece la preventa como un gran elemento que nos ha mantenido blindados para después construir. ¿Mediante qué? Mediante este mecanismo fiduciarios que lo que ayudan es no solo a garantizar la utilización de los recursos, y no quiero que se entienda pues que si los constructores lo hacen mal, sino que sencillamente se encontró el camino para garantizar que haya un manejo adecuado de los recursos y que podamos tener la preventa como uno de los caminos más nos brinda frente a eventuales momentos de crisis. Los hemos tenido también pues no en los últimos años, la finales del siglo pasado no fue la única que vivimos, unas más recientes, menos profundas, pero la preventa y con este instrumento de lograr el equilibrio, el punto de equilibrio y ahí sí disponer de los recursos, un sector que es altísimamente apalancado además, no solo por el sector financiero, sino por los ingresos, los pagos de los compradores, pues nos ha permitido mantenernos blindados. Nosotros consideramos, siempre hemos considerado en el sector, y pues esto es parte de la historia, de historias que tenemos que mantener y no volver a repetir, es la utilización de la fiducia inmobiliaria que garantiza el manejo seguro y transparente de los recursos. Ustedes saben incluso que por ley los constructores o los enajenadores de vivienda que en Colombia coinciden, es un modelo que coincide mucho, no pueden tener, no pueden recaudar los recursos de los compradores. Eso hay una prohibición y la fiducia de preventa es la que permite que la fiduciaria reciba esos recursos de los adquirientes como un mecanismo de vinculación a un determinado proyecto que los administra y que mientras que el constructor cumpla con todas las condiciones, tiene los recursos y después los desembolsa para lograr que se lleve a cabo el proyecto. Hay una cosa, Germán y todos, que yo llamaría también la atención, y es que también le corresponde a las fiduciarias, que eso es infinitamente valioso, una revisada un poco de la tierra, ¿no? Que se hayan los terrenos en los cuales se va. Y no quiero decir acá barbaridades, porque estoy en un auditorio de expertos en fiducia, pero es muy importante tener en cuenta, en un país donde la gestión de suelo es complejísima, pero donde además la tierra tiene a veces unas tradiciones medio enredadas, ayuda mucho también esa mirada de los terrenos donde se va a desarrollar el proyecto, que permitan que hayan sido adquiridos o que hayan sido aportados en el marco o con el lleno de las formalidades, de tal forma que cuando se transfiera o cuando ya se vayan a entregar a los compradores, pues no se vayan a tener imprevistos o problemas que puedan dañar todo el proceso. La tradición de los inmuebles, además, que también me llama, valoramos enormemente esto, es que tenga esa revisión de la tradición, que tenga ese carácter legal y que no permita que no se vaya a obstaculizar el traspaso de la propiedad de los compradores. Ese aprendizaje, nosotros igual, digamos como gremio y en las conversaciones con los empresarios, lo valoramos enormemente, que no quiere decir, como dice Germán, que no haya cosas para mejorar y que no haya elementos de la preventa que seguramente con unos aportes de la gestión fiduciaria, que más adelante lo hablaremos, no nos garantice
fortalecer el modelo. El modelo no es que esté en riesgo ni que se haya puesto en riesgo, pero no olvidemos, por ejemplo, que en este momento el ciclo de los proyectos se ha extendido de manera importante, lo que hace que las preventas, necesitamos elementos que ayuden a que la preventa se convierta en una venta cierta, y ahí consideramos que el papel de las fiduciarias o de este esquema fiduciario tenga tal vez unas propuestas de cambiar o de fortalecer el rol en estos negocios. Pero claramente aprendimos, encontramos ese mecanismo, y es un mecanismo que además les quiero decir, y ustedes lo deben saber, a nivel de la región latinoamericana se demoró muchos años en entrar a otros países y nos miran con bastante admiración de tener la capacidad de garantizar ese esquema de preventas, de lograr estos puntos de equilibrio y tener el instrumento fiduciario para garantizar que ese proceso se llegue a feliz término, es decir, a buen puerto todas esas preventas volverse en ventas ciertas. ¿Aló? ¿Me oyen? Sí. Un par de datos importantes es, los activos administrados en fiducia inmobiliaria se han multiplicado por 9 veces en la última década. Hoy estamos hablando de una cifra cercana a los 85 billones de pesos, y un 77% de los proyectos de construcción tienen fiducia inmobiliaria, y voy a hacer este énfasis, lo pongo entre comillas, y no es un esquema obligatorio. Este es el tipo de instrumentos que han surgido como evolución, y diría yo como innovación. Cuando uno habla de innovación cree que se tiene que inventar el próximo cohete que salga a la luna. No, a veces este instrumento existía desde antes, existía en la época de la crisis, el instrumento fiduciario. Lo que no existía era un mecanismo que generara la confianza entre las partes, que garantizara que cada parte tenga su responsabilidad. Nosotros no hacemos vivienda, la hacen los constructores, pero sin el instrumento sería muy difícil alinear los intereses del dueño de la tierra, del promotor, del banco financiador, del prometiente comprador. Es decir, juntar todas estas piezas y volver viables proyectos que hace 2 décadas era imposible hacerlos. Mauricio lo mencionaba, y cuando vean el informe de ANIC se van a dar cuenta de lo que hemos crecido en escala en estas últimas 2 décadas, y en esto lo digo de manera colectiva, pero quiero que el sector reconozca que una innovación de esta industria y el esfuerzo de todos los intervinientes permitieron de que tengamos un sector con este nivel, digamos, de pujanza, como lo ha tenido el sector de la construcción en estas últimas décadas, uno de los principales generadores de empleo formal, uno de los sectores con mayores encadenamientos productivos, pero que difícilmente estaríamos entregando estos resultados si no fuera por el concurso de todas estas piezas que se articulan a través del contrato fiduciario. Nosotros no construimos vivienda, los construyen nuestros clientes constructores, pero facilitamos que todos esos intereses se puedan cumplir y que lleguen a feliz puerto. Cuesta trabajo a veces explicar qué es lo que es el vehículo fiduciario. En la vida real es ese habilitador, es ese facilitador para que algunas de las actividades de la economía se puedan desarrollar, y creo que es parte del esfuerzo que hemos querido hacer con Mauricio de contarles hoy. Así que ese ejemplo del sector de fiducia inmobiliaria y de todos sus frentes, tesorería, administración y pagos, gestión de tierras, gestión de macroproyectos, son, digamos, algunas de esas innovaciones que han permitido tener un sector en el que cada vez que tenemos que prender una vela, y a Sandra le consta, le prendemos una al sector de la construcción, porque sabemos que tiene una de las mayores velocidades de replicación en términos de crecimiento y de encadenamientos y de generación de empleo, y en una coyuntura como esta pues es fundamental. Así que hay que seguir trabajando en el instrumento, hay que seguir trabajando, y más adelante vamos a hablar un poco de los desafíos, pero también hay que entender dónde están las responsabilidades, hasta dónde llega cada uno de los intervinientes del proceso, y cómo el instrumento se convierte en el factor generador, digamos, de esa cohesión para que los proyectos lleguen a feliz término, que es lo que queremos al final de los días, y es que el inmueble se construya, el suelo se desarrolle, las familias accedan a sus hogares y digamos todos cumplamos un poco nuestra función económica en ese proceso. Yo quisiera hacerle una pregunta a Sandra y a Mauricio, y es: ¿cuáles creen ustedes que ha sido el aporte? Mauricio lo mencionó un poco en el estudio, pero me gustaría oírlos, del sector fiduciario en la ejecución de la política pública, porque el mundo de los subsidios pareciera que es un mundo meramente público.
los bancos y Hernando José, que ha estado aquí, que ha estado en muchas de esas discusiones, saben que la ejecución del programa de subsidios, que vos lo mencionaste ahorita, no es menor, o sea, 1 millón de subsidios otorgados en el último década es una cifra, digamos, espectacular, no solamente en pesos, sino en el acceso y a quienes toca. Pero me gustaría oír un poco de ustedes cómo creen que ha sido el aporte del sector fiduciario en esa ejecución de la política pública, porque estábamos hablando ahorita del rol de los privados, hablemos un poco de la política pública y de cómo juega el sector fiduciario ahí, cómo lo han visto ustedes desde el conocimiento que tienen. Arrancaría con Sandra. Bueno, Germán, yo di varias cosas y ya Mauricio lo mencionó, entonces no voy a repetir, pero tú lo preguntas. Lo primero es, la vivienda de interés social en Colombia funciona y ha cambiado su producción y Colombia cambió la escala de producción de vivienda. Somos un país de vivienda de interés social, de 16 millones de hogares, no sé, 10 o 11 tienen ingresos hasta de 4 salarios mínimos. Y en este momento, 7 de cada 10 viviendas que se venden en Colombia son viviendas de interés social. Entonces, no ha sido gratuito tampoco el que se utilice el mecanismo fiduciario. Les voy a decir por qué. Porque para lograr, el modelo funciona porque tiene programas como Mi Casa Ya, que permite que los colombianos compren la vivienda, que los hogares tengan un cierre financiero, porque se les subsidia tanto la cuota inicial como se les subsidia la cuota de crédito hipotecario. Eso se llama Mi Casa Ya. Esa plata también utiliza el mecanismo fiduciario. Pero digamos, ese es el más básico. La otra parte, para que se pueda construir la vivienda, tiene unos elementos que están incorporados en el estatuto tributario. Elementos que siempre que hay discusiones de tributarios, pues que las exenciones tal, pero eso es lo que realmente permite, en un país donde gestionar el suelo es tan difícil, que se pueda construir. Solo los proyectos que se hacen en que los predios se incorporan, se entregan a un patrimonio autónomo y que tienen el mecanismo fiduciario, son por estatuto tributario, pueden tener la exención. Entonces, en la medida que crezca la política pública, en la medida que la política pública dé resultados para tener más vivienda de interés social, pues ustedes van a ver que ahí hay un crecimiento, como dices tú, de la utilización del mecanismo fiduciario para este tipo específico en lo que tiene que ver con política pública. Ese es como un elemento. El otro elemento que yo quisiera llamar la atención en lo que tiene que ver con la producción o más bien la implementación de la política de vivienda es programas específicos. Ya Mauricio lo contó, el tema de la vivienda gratuita, fueron 100.000 viviendas y ustedes no se imaginan, bueno, ustedes se imaginan sí porque estoy en el auditorio de las fiduciarias, lo que fue estructurar ese mecanismo para que llegaran los recursos, para que llegaran a los proyectos, pero eso ha sido un aprendizaje maravilloso y ahí fue importantísimo poder contar con ese esquema que se armó para las viviendas gratuitas desde el punto de vista de la transparencia, la utilización de los recursos, las exigencias para la calidad de los proyectos, porque también tengo que decir que con la misma norma y los mismos recursos, pues hubo diversas calidades de proyectos. Y ahí el fideicomiso tuvo un papel muy importante. Lo otro que para nosotros ha sido fundamental, Germán y todos, es, insisto, gestionar suelo en Colombia es muy difícil. Y es muy difícil porque vivimos sometidos a la subjetividad de los funcionarios. Los elementos habilitadores para poder tener una eficacia en la gestión de suelo tienen que ver con trámites ambientales, tienen que ver con disponibilidad de servicios públicos, tienen que ver con cargas urbanísticas. ¿Cuál es el problema de esto? Que dependemos mucho de las voluntades de las administraciones locales. Y les voy a poner un ejemplo. Si Lagos de Torca, una de las operaciones urbanas más grandes de Colombia, demostrara, porque el punto de equilibrio no era para las viviendas, el punto de equilibrio es para lograr la gran infraestructura urbana que era responsabilidad de los privados, porque la pagaron toda. Si no se hubiera hecho con la fiducia, a Lagos de Torca le hubieran cambiado las reglas de juego en 2 minutos y no tendríamos el proyecto avanzando. Los inversionistas hubieran tenido no solo una gran frustración, sino un problema enorme. Los inversionistas y sobre todo los promotores,
porque se hubieran cambiado las reglas de juego. Entonces aquí quiero llamar la atención que no es solo la transparencia en la utilización de los recursos, sino el aporte a algo que nosotros permanentemente estamos buscando y es un marco de seguridad jurídica de reglas de juego. Lo propio pasa, por ejemplo, con proyectos de renovación urbana. Y de pronto tú estarás pensando o estarán pensando, esto no es política pública, todo tiene que ver con política pública. En el nuevo plan de ordenamiento territorial de Bogotá se plantea que la vivienda ahora se haga un porcentaje más alto en mecanismos o en procesos de renovación urbana. En Colombia toca repensar la renovación urbana, pero nosotros estamos seguros que con un mecanismo, con los mecanismos parecidos a los que se usaron en Pajarito, en Medellín, o en Lagos de Torca, podemos garantizar y darles seguridad jurídica a los proyectos, que son proyectos de largo aliento, y el mecanismo claramente está amarrado o está garantizado si logramos que se haga no solo para los procesos de recursos, sino también el instrumento fiduciario para administrar incluso condiciones de la misma operación de estos proyectos que son de largo aliento. Ciudad Verde pasó un poco lo mismo. Esto ha sido aprendizaje y por eso uno quisiera que en el marco jurídico, ustedes dirán, no se requiere marco jurídico si ya lo estamos haciendo, pero sí quisiera uno de pronto tener un marco jurídico mucho más robusto que permita, y nosotros lo hemos propuesto en la Ley de Vivienda y Hábitat para los inquietos. Ahí hay un componente, ahí hay unos artículos que tienen que ver con el tema que nos convoca hoy y que garantiza recursos para poder sacar adelante proyectos, este tipo de proyectos, y también temas de infraestructura, sobre todo de agua potable y saneamiento básico. Por eso hablaba yo también de los habilitadores, porque tenemos unas enormes dificultades de disponibilidad de servicios de agua potable y saneamiento básico, porque se parte de la base que quien hace el proyecto debe desarrollar la infraestructura matriz, y no es tan así. Debe haber aporte de todos los actores, pero también ahí el papel de un mecanismo fiduciario puede ayudar. Entonces, tiene que ver en la política social para la construcción de vivienda o para la política de vivienda, desde elementos para la demanda, como fue la gratuita, como es en mi casa ya, pero también para elementos como la oferta, que casi todos tienen que ver con seguridad jurídica en la gestión de suelo, que garantice unas reglas de juego que no se cambien y que nos permita poder desarrollar cada vez más grandes operaciones urbanas. Ahora, esto no es solo para los Lagos de Torca o proyectos como Ciudad Verde, hasta operaciones muy puntuales de renovación urbana en barrios que se ha dado, digamos, de alguna manera, con normas urbanísticas, garantiza también el aporte de los predios y blinda del cambio de reglas de juego, que desafortunadamente es de los temas que más en riesgo pone o se da para la sostenibilidad del sector. Diseñando subsidios de vivienda, dijéramos el mecanismo principal siempre era darle una plata a la persona para la cuota inicial. Ese era el gran tema que había, y se exigía, y surgió la idea de exigir que la persona tuviera una cuenta de ahorros donde tuviera una plata con que respaldar esa cuota inicial. Y la historia va a que al final del día uno le ponía el presupuesto a eso y se demandaba el 10% de la plata. O sea, la gente iba por el 10% de la plata de los subsidios que había disponibles, que era siempre una sorpresa. ¿Por qué pasa esto? Pues la respuesta es, dijéramos, gran parte va a lo que dice Sandra, pasa, o por un lado porque los proyectos no existían, ¿sí? Y la gente no encontraba la casa para comprar, ¿sí? Porque era el tema de la vivienda terminada. O dos, porque simplemente lo que menciona Sandra ahora al final de la seguridad jurídica de todos los proyectos hacía que todo fuera cambiando cada 6 meses, cada año, y no hubiera la posibilidad de que esos subsidios se convirtieran realmente en una vivienda para la persona. Entonces, desde que surgieron este tipo de mecanismos,
que permiten agrupar todo, que permiten separar las responsabilidades, que permiten una cosa que usted dijo muy importante, y es que cada cual tenga claro hasta dónde va, y que permitan sobre todo que hay seguridad jurídica. Pues ahí es donde dimos el cambio de nivel al que se refería Sandra, porque lo dimos. O sea, es un hecho que Colombia a partir del 2000, yo no sé, 5 o 6, se volvió, la vivienda de interés social se volvió, dijéramos, hizo un salto grande, y eso todo se ha respaldado en subsidios. Y la ejecución de la política pública en gran parte depende de lo que se haga en ese sentido en el sector fiduciario y en el sector, dijéramos, financiero en general, que tiende también a ser muy importante para la dispersión de los recursos, porque no son solo subsidios acá, sino son subsidios, ingreso solidario, que otras cosas, y eso, dijéramos, es lo que genera una posibilidad de que esas cosas se hagan. Todo el mundo lo ve como normal, pero usted ve durante la pandemia, y más de la mitad de los países del mundo no lo pudieron hacer, no pudieron, ¿sí? Nosotros sí lo pudimos hacer, porque tenemos estos mecanismos que lo permiten, y la pandemia se está acabando, y la vivienda ya repuntó y está repuntando. Entonces algo, dijéramos, en ese sentido estamos haciendo bien. Muchas gracias, Mauricio. Esto puede ser una obviedad lo que voy a decir, seguramente es una obviedad, pero cuando hablabas de infraestructura decías, en las últimas 2 décadas hicimos 190 y pico de kilómetros cuadrados, ahora estamos hablando de 4.300 kilómetros en ejecución. Hace 2 décadas tuvimos la crisis más grande del siglo pasado, no solamente bancaria, sino del sector de la construcción, y una recesión que nos tomó unos años salir de allí. Y solamente han pasado 2 décadas y hoy estamos hablando de unas dinámicas en unos sectores que son distintas. Y sin quitarle ningún mérito ni a los constructores, ni a los desarrolladores, ni a los desarrolladores de infraestructura, ni a los concesionarios, algo hemos tenido que ver nosotros en eso, algo, no menor, y es parte un poco del mensaje que yo quisiera que se llevaran hoy, y es que si bien nosotros hacemos un trabajo invisible, es un trabajo que permite que estas cosas pasen. Si no tuviéramos algunos de los instrumentos que hemos desarrollado, no veríamos las espectaculares cifras que estamos viendo de desarrollo en las últimas décadas en cobertura de salud, en cobertura de pensión territorial, en cobertura de vivienda, en dispersión de subsidios. Mauricio mencionó algo que se me había olvidado, y yo estaba pensando en los términos que lo hizo José Manuel ahorita de los momentos. A mí me tocó ley de infraestructura y me tocó también la de vivienda, estando en Hacienda, y la discusión es: de nada me sirve poner recursos si los subsidios no se ejecutan, de nada me sirve poner recursos en el caso de gratuita, que le pegó, digamos, a un segmento muy particular de la población, si no somos capaces de garantizar de que 100.000 familias van a tener un techo, que era lo que proponía esa política pública en ese momento, y que implicó ir al Congreso y sacar un proyecto de ley adelante. Pero tengo otro frente que quisiera como meter antes de que cerremos, y tiene que ver con cómo ha operado o cómo hemos contribuido en otro pedazo de esta historia, y es en generar otras fuentes de financiamiento. Una de las crisis, digamos, de las heridas que quedaron de la crisis del sector hipotecario de finales de los 90, es que el único tipo de mecanismo de financiación que teníamos era el crédito constructor, digamos, el crédito bancario directo. Y en los últimos años hemos avanzado en múltiples frentes, en titularización hipotecaria que se gestiona a través de vehículos fiduciarios, en la irrupción de nuevos mecanismos como el PEI, como vehículos que han sido capaces de llevar activos de naturaleza inmobiliaria al mercado de capitales, en la entrada de los FICIs, ahorita en la posibilidad de emisión que se acaba de habilitar por parte de FIX. Yo creo que el espacio que se ha abierto para atraer inversión, que es uno de los ejes de nuestros propósitos fundamentales, no es solamente ahorro, sino gestionar esos mecanismos de inversión, el vehículo fiduciario se vuelve clave a la hora de habilitar que se puedan inyectar nuevos recursos de inversión en el sector de la construcción. Ya no solamente, digamos, en la habilitación específica de desarrollar un territorio, de sacar adelante un proyecto, de llegar a ese punto de equilibrio que le dé viabilidad económica a un proyecto, sino de traer otros mecanismos de financiamiento. A mí me gustaría un poquito oírlos en ese frente. Sandra, cuando estábamos discutiendo,
y se acordarán, Sandra era presidenta del Consejo Gremial en ese momento y estábamos hablando de estímulos a la economía. El sector de la construcción era uno de nuestros abanderados en ese proceso y estábamos hablando de los instrumentos que no estamos vendiendo hoy en día. ¿Qué cosas nuevas estamos viendo que podríamos estar trabajando desde el sector para permitir ampliar no solamente la oferta de vivienda y que permita cerrar el déficit, sino la demanda? Había una idea que me parecía bastante creativa que Sandra discutimos en ese momento con el tema de exportar vivienda, pero hay muchos mecanismos en los cuales yo creo que nosotros podemos seguir planteando instrumentos e innovar y cerrar esas brechas de financiamiento para el sector. Me gustaría de pronto un poco oír de Sandra como esos desafíos, como esos retos, como esas cosas locas. Nosotros hablamos de varias cosas en su momento, pero me gustaría un poquito que retaras a esta industria a qué podemos hacer para que los resultados del sector de la construcción sean mucho más sólidos, mucho más fuertes y seamos capaces de cerrar los déficits y además de traer más inversión para la industria. Pues Germán, ya lo dijiste, este es un sector que tiene la particularidad de que tiene riesgos. Los riesgos han ido cambiando, los ciclos de los proyectos se han ido ampliando. Cuando hay momentos de dificultades en la economía, los hogares necesitan más tiempo para pagar sus cuotas iniciales y ahí está la fiducia para de alguna manera apoyar esos procesos, pero eso implica también que todos los actores nos acomodemos a esos riesgos, no solo el sector constructor, ¿no? Entonces ahí hay unos retos enormes de mirar los riesgos distintos, de entender la flexibilidad y no que cada ajuste pues se vuelve un problema. Digamos que hablando de los retos del sistema planteado como está, de pronto eso lo vas a preguntar más adelante, pero en el tema de nuevos negocios, que es como nosotros lo llamamos, Colombia estamos a nada de poder lograr lo que en el mundo denominamos el multifamily o el construir para arrendar. Ya se están dando proyectos de ese tipo y no hay cosa que le interese más a los fondos de capital privado que ese tipo de proyectos, porque está pasando en el mundo. Nosotros ya aprendimos que esto no es solo conseguir un lote, sufrir el lote, habilitar el lote, que es una sufridera, y venda. Ya, el negocio en los centros comerciales es otro, pero necesitamos en vivienda avanzar en eso. Acá le llamamos construir para rentar, pero ahí pues, es el denominado multifamily en el mundo, además por segmentos de población. Están para adulto mayor, con atención, sin atención. Ahí hay unas cantidades, ahí hay mucho por explorar nosotros, y si hemos hecho, y no se requiere, porque la prueba es de que algunos proyectos ya están andando, un gran cambio normativo. Sí, que la ley de arriendos toca ajustarla, pero que con solo reconocer el arriendo especializado, que nos va a permitir formalizar mucho de ese mercado, podemos dar un salto enorme en entender que en el país podemos hacer proyectos de construir para arrendar y operar los proyectos y mantenerlos, es decir, unas especies de APPs, pero privadas, y ahí hay unas cosas bien interesantes para seguir explorando y que seguramente el mecanismo fiduciario tendrá que, o buscaremos, como lo hemos hecho siempre conjuntamente, encontrar cuál es ese modelo dentro de los esquemas fiduciarios que serviría. El tema de exportar vivienda, que lo pasaste rápido, nosotros vamos a insistir en eso, que no se trata de construir aquí y promover afuera. En Cali está una de las mayores constructoras que venden vivienda afuera. Pero no es eso, es entender la vivienda como un bien exportable. Eso suena raro y no voy a entrar en las honduras porque pues, hay abogados que dicen están locos en Camacol, pero eso lo vamos a seguir insistiendo, porque sí se puede lograr. Tenemos algunos conceptos también de abogados que dicen sí puede ser por ahí. ¿Qué nos haría eso? Eso es garantizar que nos entren 50,000 compradores nuevos, además de los extranjeros, en un país que está listo para eso. Sí, que nos toca ajustar temas de seguridad y eso, pero es ampliar la demanda, es traspasar fronteras, pero es entender la vivienda. Y ahí seguramente vamos a necesitar otro tipo de mecanismos, que no es el mecanismo normal que tenemos de preventa al interior del país. Yo diría que son como esos dos elementos, mirando permanentemente otro tipo de negocios y por los cuales los fondos se han acercado permanentemente, que no quiere decir que no trabajemos con el sector financiero tradicional, pero también necesitamos
que es la tarea creo de todos nosotros, la de ustedes en la fiduciaria, la de la bancaria, la nuestra, es jalar recursos para este sector porque eso va a permitir que tenga un crecimiento sostenido como se ha dado. Y lo otro que yo diría, Germán, es que ahí se necesita entonces, si bien buscar el modelo, fortalecer algunos elementos que todavía en la operación se vuelven difíciles, se vuelven dispendiosos. Una frase que ustedes la usan mucho y nosotros la oímos, los constructores la usan permanentemente, es que somos de medio pero no de resultado, y resulta que los riesgos a los que está sometido el sector requiere un acompañamiento mucho más contundente en esa gestión de riesgos. Y nosotros creemos que en esas sociedades fiduciarias puede haber un papel mucho más activo de las fiduciarias, porque no es solo decir soy de medio, sino nosotros somos de medio no de resultado, sino entender que el sector, por ejemplo el tema de los insumos ahorita, lo que está generando en el ciclo de los proyectos, lo que genera en el sector financiero y lo que uno dice, pero el sector fiduciario como muy al margen de esto, y resulta que es un tema que llegó y no va a pasar tan rápido. Entonces ahí de pronto un rol más activo que además de mirar nuevos negocios, también nos permita seguir profundizando la utilización de la fiducia, pero con un acompañamiento más desde la operación y del entendimiento de los imprevistos con esquemas más flexibles, porque hay veces hay rigideces que no permiten que los proyectos avancen y se trata es de crecer juntos, como dices tú, ir creciendo, porque además para vivienda social es una imposición de ley lo que nos da el estatuto tributario. No hay las exenciones o los beneficios para que se pueda construir la vivienda social si no se da mediante el mecanismo fiduciario. Entonces ahí seguramente hay unos elementos de mejora que nos permitiría crecer y construir modelos adicionales para eso que nosotros llamamos nuevos negocios, que ya no es solo comprar un lote, construir y vender, sino una mirada más amplia del negocio y traspasar un poco las fronteras con construir con exportar viviendas. Muchas gracias, Sandra. Yo creo que tal vez el recorrido que les planteaba yo cuando les escribí sobre este conversatorio era, partimos en una crisis a finales de los 90, que fue la primera gran recesión que tuvimos en el último ciclo. Esa crisis tocó profundamente al sector financiero y profundamente al sector de la construcción. Y después de 2 décadas tenemos hoy un sector que es, digamos, jalonador, cabeza de punta, cabeza de lote en términos de reactivación económica y de desarrollo. En gran parte ha jugado, digamos, todos los elementos de innovación que han surgido con la utilización de instrumentos fiduciarios y con el apoyo del sector bancario y la evolución del mercado de capitales, y claramente nos hacen falta hacer muchísimas más cosas, pero un poco la reflexión que quisiera yo hacer antes de invitarlos un poco a cerrar es, hay muchas más cosas para hacer en términos de innovación. Es importante entender, recogiendo un poquito este último comentario de si las responsabilidades son de medio de resultado, yo creo que al final del día todos estamos bien si cumplimos el objeto económico y social que tenemos. Es decir, esto funciona si hay más familias con viviendas, si hay más proyectos desarrollados, si hay desarrollo urbano, si logramos traer más inversión, es decir, si la función económica que desarrollamos todos desde los expertise que cada uno tiene, somos capaces de convertirla en resultados para las familias, para las empresas, para el Estado y para el país. Y ese medio mantra que hemos querido mencionar hoy tiene que ver con pararse en esa lógica, pararse en ese lugar en el que uno entiende que tiene la posibilidad de ser parte de la solución, y al ser parte de la solución, pues toca retarse todos los días a entender si el instrumento es o no el correcto, si estamos o no prestando, digamos, estamos siendo capaces de gestionar esos riesgos, de contribuir en la gestión de esos riesgos, que no simplemente se escriben en un contrato, sino que se gestionan y se materializan con el éxito de los proyectos. Así que yo creo que ahí hay un reto grande de todos, y de todos digo de todas las piezas que forman parte de este proceso. Es el mismo ejemplo que tenemos en el sector de la infraestructura. La razón por la cual esa ley de infraestructura del año 2012 es tan clave y hoy tenemos 20 billones de pesos en administración es porque nos sentamos a hablar de eso, de cómo distribuimos esos riesgos y cómo encontramos mecanismos que ayuden a concertar la gestión de esos riesgos, que es un poco el modelo de concesiones de 4G con los resultados que está empezando a mostrar. Me gustaría pedirle a Mauricio, ya para cerrar un poco,
Desafíos que estás viendo vos después de haberte gastado unas semanas con nosotros, machacando las cifras del sector, viendo lo que hemos hecho. Desafíos. Usted que es un hombre de ideas, doctor Santamaría, ¿qué se le ocurre? Gracias, doctor Arce. No, pues dijéramos desafíos hay muchos. Uno cuando ve las cosas, lo primero, o sea, usted tiene, como usted empezó su cierre ahorita, dijéramos, el punto fundamental. Han pasado 20 años en que nos transformamos, ¿sí? En este sector, en este sector constructor, y una de las principales piezas de esa transformación fue, dijéramos, el sector fiduciario. Ha habido muchas otras piezas, los gobiernos han sido muy proactivos en meterle seriedad al sector de la construcción, el sector financiero se le ha metido, los constructores, es decir, son una cantidad de piezas ahí, pero se logró algo que además, como decía yo en la presentación, no se logró en 50 años, o sea, se logró en 20 o en menos, ¿sí? Porque eso empezó en el 2005, 2006, ahí fue donde empezó la cosa, entonces menos de 20 años, que es un logro fundamental, o sea, eso no cualquiera puede mostrar eso. Eso obviamente abre unos retos muy grandes. Es evidente que todavía tenemos un déficit habitacional grande en Colombia, a pesar de los grandes avances que se mostraban en la presentación. Y para mí, dijéramos, los 2 o 3 grandes retos en lo que tiene que ver con esto son, uno, el tema de nuevos negocios, nuevas oportunidades. Yo creo que ahí hay algo muy grande a lo que hay que pararle bolas y no dejar que se nos vaya, ahí como dicen, que se nos vaya el tren. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Sandra que ahí es donde hay que poner el ojo ahorita. Y me refiero a nuevos retos, tanto desde el punto de vista de la construcción, como instrumentos de financiamiento, como temas fiduciarios, ¿sí? Y también de articulación entre los sectores o entre todas las piezas ahí, que son bastantes. El que mencionaba Sandra, por ejemplo, el tema de vivienda para arrendar, yo creo, sin ser un experto en el sector, que ese es uno de los grandes retos que hay a futuro, y gran parte de la cosa va a venir por ahí, no solo en viviendas, sino en edificaciones para trabajar, en edificaciones para ese tipo de cosas. Yo creo que ahí va a surgir un mercado totalmente nuevo y que no conocemos. Lo segundo es que sin duda todavía yo creo que tenemos y ya con esto termino, todavía tenemos como un cuello de botella en la financiación, ¿sí? Todavía faltan, dijéramos, como plazos más largos, y hay que ver bien qué es lo que está pasando ahí para poder desarrollar, dijéramos, proyectos de construcción más grandes, y sobre todo en los que haya también más acceso de lo que hemos visto, del salto que hemos visto hasta ahora, del incremento de lo que se denomina vivienda de interés social. Entonces yo diría que si avanzamos en esas 2 o 3 cosas, creo que vamos a tener un futuro promisorio, porque dijéramos, como usted lo menciona, este es el sector que ha jalonado, y yo creo, cuando digo digo tan la vivienda, las edificaciones y las obras públicas, o las obras civiles también, ¿sí? Ahí va a estar la reactivación, ¿sí? Ahí va a estar, y no solo en los próximos 2 años, o sea, en los próximos N años es donde vamos a lograr consolidar que Colombia pase de ser un país de ingreso medio a un país de ingreso alto, es en esos sectores, ¿sí? Unidos a innovación, ciencia, tecnología. No es en los, dijéramos, en los subsidios donde nos vamos a volver ricos, y por eso es que ahí es donde tenemos que meterle, dijéramos, mucho pensamiento a cómo avanzamos en eso. Muchas gracias, Mauricio. Sandra, un par de minutos para cerrar. Recomendaciones, desafíos, pónganos tareas. No, Germán, una cifra, quiero darles una cifra. Y arrancó Mauricio por ahí. El déficit al que se va a enfrentar el nuevo gobierno
es de 680.000 hogares. Estoy hablando del cuantitativo. Pero también cuando llegue el nuevo presidente, entre que llegue y se siente el 7 de agosto del 22 y se vaya el 26, se han creado 1,5 millones de hogares nuevos. Esto no para. Y ahí hay una enorme responsabilidad de todos. Enorme responsabilidad. Tenemos con qué pegarle al déficit en estos 4 años. Tenemos un programa como Mi Casa Ya que, entre otras cosas, funciona muy bien porque utiliza mecanismos fiduciarios. Tenemos la idea y propuesta de mejorar ese programa de arriendo social que tiene el gobierno, que es distinto a construir para arrendar, eso es otra cosa. Pero ahí también podemos tener, con el apoyo de mecanismos fiduciarios, atender la parte más baja o de más abajo de la pirámide. Ahí hay un reto enorme, tenemos que inventarnos los mecanismos para que esta política de vivienda siga adelante. Es que además nosotros nos atrevemos a decir que los temas más de desarrollo social más importantes de este gobierno fue Mi Casa Ya. Es que el año pasado logramos comercializar 170.000 unidades de vivienda social. La primera vez que una familia accede a la vivienda. Eso es una revolución. Entonces, mejorar los mecanismos para acompañar unos programas de vivienda social que podamos garantizar vivienda para pegarle al déficit y ese 1,5 millones de hogares que se van a formar, que además tenemos que robárselos a la informalidad, o mejor, que la informalidad no nos gane la carrera. Y el segundo comentario, como más que tarea, porque yo creo que eso no puede generalizar. Nosotros en Camacol tenemos, hace tal vez unos 3 o 4, unos 5 años, algo que denominamos la ecuación de la productividad. Y uno de los grandes pilares es el tema de digitalización e incorporación de la tecnología. Pero para que eso funcione, necesitamos que sean todos los actores. Les quiero decir, en el tema de digitalización en BIM, en los últimos 2 años, 55% de los constructores de Colombia ya han incorporado el BIM en el core de negocio. Pero necesitamos que sea todo. El sector financiero en eso ha avanzado mucho y creería yo, sin conocer mucho, pero sí por algunos temas de los vinculados y todo eso, que seguramente hay una tarea enorme. Digitalizar y aprovechar toda la revolución de la tecnología para avanzar y ser mucho más productivos, porque necesitamos que seamos todos los actores. Y lo último, una cosa que es muy importante, la modernización empresarial. La pandemia nos mostró que tenemos un tejido empresarial al que toca acompañarlo para que cada vez sea más productivo y más fuerte. Y ahí también creemos nosotros que en ese acompañamiento de modernización empresarial puede haber un gran aporte desde de involucrar los esquemas fiduciarios para esa modernización, a nuestros contratistas, a llevarlos de la mano para que tengamos realmente una modernización empresarial. Lo de los nuevos negocios no lo repito, ya lo dije, y Mauricio lo amplió muy positivamente, pero sobre todo digitalización, y no nos olvidemos, 1,5 millones de hogares se van a crear en los próximos 4 años, tenemos que pegarle al déficit de los 680.000 hogares que todavía tenemos en déficit cuantitativo. Y 1000 gracias por la invitación. Muchas gracias, Sandra. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Como decía Víctor Mora, hoy desde Cali, mañana desde cualquier lugar del mundo. Mil gracias a Mauricio, a Sandra. Yo creo que este ejercicio de pensarnos, de entender cuáles son los desafíos, de cuáles son los problemas que hay que resolver, nos ayuda a entender dónde nos paramos, porque a veces nos perdemos en los vericuetos de las discusiones normativas y realmente todos estamos cumpliendo una función social, y yo creo que si cada uno entiende cómo puede contribuir a cerrar esas brechas, 600 más 1,5, 2.1 hogares más para atender en los próximos 4 años es un desafío monumental, y claramente es una oportunidad también para esta industria de seguir contribuyendo al desarrollo del país. Así que mil gracias. Nos queda en el siguiente punto el señor superintendente, que nos va a hacer el favor pues que nos ha acompañado toda la jornada, de cerrar un poco el evento y unas palabras finales de cierre, y con eso terminamos esta larga jornada que empezó esta mañana temprano. Mil gracias a todos.